Buenos días. Eh, en la línea que anunciamos desde RP, queremos continuar de forma clara y concisa de informar a los miles de compañeros que puedan recibir esta información y también a los miles de ciudadanos que prestan su apoyo al sindicato Agrupación Reformista de Policías. En el intento de transmitir nuestra intención de regenerar el sistema sindical y por tanto beneficiar al cuerpo en todos los sentidos, tengo que anunciar que el pasado 21 de junio el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3 resolvió desestimar una denuncia por parte de ARP en relación a unos hechos ocurridos en las últimas elecciones al Consejo de Policía. Hechos que son importantes destacar para que ustedes entiendan el por qué el sistema sindical en la policía es necesario reformarlo de forma imperiosa. En dicha sentencia, pues se reconocen que efectivamente ha habido una serie de irregularidades en el apartado de la publicidad electoral, si bien se desestima cualquier nulidad del proceso como consecuencia que esas irregularidades detectadas en 140 y tantas dependencias policiales no son lo suficientemente graves como para proceder a una repetición de las elecciones. Indudablemente, bueno, pues el reconocer que las irregularidades existen ya es un paso importante para nosotros, porque ese sistema es un sistema que de alguna forma está contaminado en el sentido de que el sistema no es puro, es decir, es un sistema clasista donde la escala superior y la ejecutiva, la de su inspección, se vota por separado. El grueso de los trabajadores de la policía no pueden votar en listas abiertas a estos altos cargos y por supuesto hay una división interna, es un sistema jerarquizado obsoleto que de alguna forma esta sentencia incide claramente de que adolece, entre otras cosas, de algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, el sistema electoral está regido por un Real Decreto y ese Real Decreto, pues, entre otras cosas, no contempla ningún tipo de reglamento que pudiera llevar algún tipo de sanción por una infracción cometida en el proceso, en este caso lo que nosotros denunciábamos, es decir, no hay un reglamento y al no haber un reglamento, pues tampoco se nos permite que la ley general electoral y su reglamento que sí establece las sanciones a los grupos políticos, a las formaciones que puedan invadir o hacer un daño perjudicial a otras formaciones, el ocupar espacios diseñados para cada organización, etcétera. Eso tampoco es de aplicación en el cuerpo, por lo tanto, estamos trabajando y asestando sin nada que nos posibilite decir y denunciar y que se haga efectiva esas denuncias. Estamos en tierra de nadie. Es decir, es una pena, pero bueno, hay que decirlo claramente para que todo el mundo se entere. Después, esas elecciones sirven para que el Consejo de Policía, que es un órgano donde se encuentra representada de forma paritaria la administración y los representantes que han salido elegidos, intenten resolver y trabajar en proyectos, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente este órgano también funciona deficitariamente, con un reglamento provisional desde el año 1987. Aquí no han tenido tiempo nadie, ni la parte social, ni la parte de la administración, en actualizar ese reglamento. Ahí está. Y por tanto, pues ese Consejo de Policía pues tiene unas decisiones que no son vinculantes y que el voto de calidad del presidente, que en este caso puede ser el ministro o el director general de la policía, deciden políticamente
todo lo que se vaya a plantear allí. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo, como se está viendo, y los sindicatos, pues desgraciadamente, entran en el juego, siguen participando. No, nadie habla de modificar ni de regenerar, ¿no? El sistema sindical es una prueba más de que también la parte social tiene culpa de todo lo que ocurre, y aceptar, lógicamente, este sistema es más problemas y más problemas sin resolverse. Y seguramente, bueno, pues esos sindicatos, las subvenciones y las liberaciones le dan para subsistir cómodamente y para no ir más allá de lo que significa otras pretensiones, ¿no? Bueno, sin entrar más en detalle de lo que es el reglamento 555/2011 de 20 de abril, que es el que hace alusión a esta sentencia, bueno, pues tenemos claro de que no es necesario denunciar nada, como consecuencia de que la Junta Electoral igualmente está compuesta por comisarios y esos sindicatos subvencionados, y por lo tanto, pues cualquier denuncia externa de alguien que se vea afectado, ellos son los que la resuelven, y entre ellos no van a crearse ningún problema, como viene sucediendo. También tengo que decir que la Junta Electoral y principalmente la Dirección General de la Policía intenta evitar estas situaciones incívicas, pues antes y después de las elecciones, recordando continuamente de que se actúe de forma normal, demostrando una capacidad de seriedad, pero eso no ocurre desgraciadamente. Así están las cosas y así hay que decirlo. Bueno, el sistema, por lo tanto, que propone RP es un sistema utilizado por las policías locales y autonómicas con un excelente resultado. De hecho, en las comunidades autónomas y en la administración local donde se impuso este sistema electoral y de representación sindical, donde tienen cabida los propios sindicatos corporativos, es decir, los policías pueden seguir con sus propios sindicatos, pero la introducción de los sindicatos de clase han dado un plus de garantía para tener una herramienta donde negociar dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, perdón. Lo explico mejor. Es decir, los sindicatos de clase darían ese plus reivindicativo, solucionarían muchísimos de los problemas que ocurran en este cuerpo, porque al tener presencia en la mesa de la función pública, pues lógicamente los problemas de los policías no tendrían por qué estar supeditados al Consejo de Policía. El Consejo de Policía podría pasar perfectamente a la historia y hacer otro sistema dentro del cuerpo vinculante, y en aquellos asuntos que lógicamente tengan que trascender, como son las cuestiones económicas, la falta de medios materiales, la falta de personal, el déficit estatutario interno, etcétera, etcétera, podían ser trasladadas a una mesa seria como es la mesa de la función pública, donde el gobierno y los sindicatos de clase, denominados de clase, ahí resuelven prácticamente todos los problemas laborales de este país, incluido la de los funcionarios de la Administración General del Estado. Eso por una parte. Y por otra parte, hay que entender que el freno a todo esto está claramente definido. Es decir, la mayoría de los comisarios que forman parte de la administración por designaciones propias del Ministerio del Interior son comisarios ya con cierta edad, en la que la mayoría de ellos tienen una vinculación histórica con la Academia General Militar de Zaragoza. Tienen, lógicamente, un historial y una concepción de lo que es el cuerpo que, bueno, nosotros estamos esperando que ya se vayan de una forma definitiva a otros puestos no organizativos, o bien por edad se jubilen y entonces dejen paso a nuevas generaciones, es decir, a comisarios y a funcionarios de la escala ejecutiva que puedan de alguna forma entender que el sistema sindical y el cuerpo necesita una reforma de arriba abajo. Y entre todos, bueno, pues seguramente podremos incidir en lo que ahora mismo plantea RP. Estos nuevos mandos policiales, al no tener una vinculación, una formación castrense, entenderían perfectamente de que son funcionarios, son servidores públicos,
con una carrera profesional adaptada a unos niveles económicos, y la negociación es fundamental para que no haya estos desencuentros entre sindicatos y mandos policiales, es decir, habría una paz social y laboral y profesional de total entendimiento, y por lo tanto estos mandos formarían parte en ese sistema, lógicamente elegido en listas abiertas por el conjunto de los funcionarios, es decir, no tendría por qué con 1.000 o 2.000 votos de los propios mandos entre ellos se eligen, y aquí, bueno, ellos deciden, y al final ese sistema no es nada apropiado en los tiempos actuales. Eso viene, como hemos dicho, desde la legalización de los sindicatos, desde un reglamento provisional, etcétera, y se debe entender por parte de la Administración y del Ministerio del Interior que es el momento adecuado, ¿no? De alguna forma se acabaría ese sindicalismo jerarquizado que impide llegar a cotas de libertad sindical. Y nuestra pregunta ¿es tan difícil entender que esto debe pasar a la historia de la policía propiciado por un gobierno progresista? ¿Cuáles son las razones que lo pudieran impedir? ¿Las jurídicas? No. ¿Las económicas? ¿O simplemente es que hay que llevarlo al terreno de la voluntad política? Desde luego, si es esta última, debe prevalecer el llamamiento que estamos haciendo desde ARP a todos los agentes sociales, a todos los colectivos sociales, a los sindicatos que quieran impulsar también esta reforma necesaria. Por lo tanto, reitero, nuestra organización no va a ser la protagonista nada más que en recordar todas estas situaciones para que los policías puedan rebelarse democráticamente, exigir ese cambio, exigir a sus propios sindicatos que necesitamos otro medio, necesitamos otro espacio, y necesitamos que la pluralidad policial, sindical, llegue desde arriba abajo y desde abajo arriba. Que todos tengamos conciencia de que en pleno siglo XXI la policía, que recientemente ha celebrado el bicentenario, debe pasar a la historia el presente ejercicio como que el gobierno ha accedido a una petición justa como la que hacemos desde la agrupación reformista de policías. Seguiremos informando. Muchas gracias.